La clase pasada vimos el círculo de Mohs y vimos dos tipos de ensayos, de compresión, ¿cierto? Y el de tracción en los suelos. Van a ver los otros ensayos. Si hay otros ensayos mecánicos, hay que ver primero un tema que es la historia del esfuerzo en el suelo y la consolidación. Bueno, el suelo, la masa del suelo puede estar en dos condiciones. ¿Sí? Puede estar en dos condiciones. La segunda condición se llama reconsolidada. Y hay otra que se llama normalmente consolidada. Entonces, ¿qué consisten esas dos estados, esas dos situaciones en las cuales se encuentra el suelo? Vamos a suponer que acá en el pasado, hace 500 años, vamos a colocar aquí hoy. ¿Sí? Hoy. Entonces, vamos a suponer que hace 500 años nosotros teníamos acá. Tenemos acá un suelo. Un suelo aquí. Vamos a poner así. 500 años. Y aquí, bueno, así estaba recibiendo unos esfuerzos verticales. Hace 500 años, un esfuerzo vertical. Vamos a suponer que los efectos ya sea de erección, moción de masa, este suelo de aquí se fue perdiendo, ¿sí? Se fue perdiendo, y en la actualidad este mismo tramo de suelo, pasó de esto, ¿sí? Por ejemplo, pasó a esto, y la misma arcilla. O sea que el suelo hoy está recibiendo en este mismo punto, está recibiendo un esfuerzo, vamos a colocar aquí. El actual, ¿cierto? Es menor que este vertical hace 500 años. Cuando sucede eso, decimos que esta masa del suelo está en descompresión, ¿sí? Está en descompresión. Es decir, hace mucho tiempo ella tenía un esfuerzo, ¿sí? Estaba haciendo un esfuerzo que hicimos allí, y por efecto de remoción, de erosión, esta etapa superficial, ¿cierto? El esfuerzo efectivo fue disminuyendo. O sea que esta capa hoy se encuentra en descompresión, está descomprimiendo. Entonces, entre más esfuerzo le quite, entre más masa del suelo le quite, el suelo se descomprime cada vez más. En este caso, cuando ese esfuerzo hoy es menor que ese máximo que tuvo en el pasado, ¿sí? Cuando es menor, decimos que está en descompresión o decimos que está el suelo preconsolidado, ¿sí? Está en fase de compresión o el suelo está preconsolidado. Ya, está preconsolidado. Ahora vamos para la otra situación. Entonces tenemos esta situación, ahora tenemos la otra situación. Colocar acá. Hace 500 años y hoy. Tenemos una capa de suelo
aplicado. ¿Sí? Entonces, aquí vemos un efecto de sedimentación o sedimentación del suelo, ¿sí? Sedimentación. Un depósito nuevo de suelo que hizo que este estrato del suelo creciera. Aquí tenemos, bueno, hace 500 años, con ese efecto de sedimentación se van acumulando más capas de suelo encima. ¿Sí? Se van acumulando más capas de suelo encima. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese esfuerzo, ¿sí?, inicial hoy, o sea, ese que está hoy es el máximo que ha soportado el suelo. En este caso decimos que el suelo está en fase de compresión. Está en fase de compresión. Como se está comprimiendo, este estrato se está comprimiendo cada vez más. ¿Sí? Lo llamamos que el suelo está normalmente consolidado. Entonces, esa relación entre el esfuerzo, ¿sí?, el esfuerzo hoy o el máximo histórico, ¿sí?, o ese máximo histórico que ha soportado, le llamamos relación de preconsolidación. Llamamos relación de preconsolidación. Entonces, igualizamos para ver la OPR. ¿De aquí cuál es el proceso de preconsolidación? Al máximo histórico, ¿sí?, sigma C sobre el actual. Entonces, este señor aquí, el máximo histórico que ha tenido, se llama esfuerzo de preconsolidación. Y este es el esfuerzo actual, el esfuerzo efectivo. Lo que hacemos es que esto OC es 1, tenemos el suelo normalmente consolidado. Y si el OC es mayor que 1, tenemos el suelo preconsolidado. Ahora, ¿por qué se llama esfuerzo de preconsolidación? Es el esfuerzo donde hace que cambie de la fase de compresión a la fase de preconsolidación. Es decir, que pasa de un estado de compresión a un estado de descompresión. ¿Sí? Es el esfuerzo donde cambia. Y es un esfuerzo histórico. ¿Sí? Entonces, ese esfuerzo de preconsolidación es el máximo histórico. ¿Sí? Es el máximo histórico que ha soportado un suelo en toda su historia. ¿Sí? Entonces, nosotros hacemos la exploración del suelo, ¿cierto? Vamos obteniendo aquí las capas y el peso unitario y la profundidad. Calculamos el esfuerzo efectivo hoy y ese lo comparamos con el máximo histórico. Lo comparamos, si dan más o menos iguales, decimos que este suelo podemos decir que está en fase de compresión. Si es mayor a 1, ¿sí?, esta relación decimos que el suelo está preconsolidado. ¿Sí? ¿Entendieron eso? ¿Entendieron esto?
Entonces el máximo hoy es el histórico, o sea, el esfuerzo efectivo hoy es el máximo histórico que decimos que está normalmente consolidado, OCR1. Y si el suelo hoy tiene menos esfuerzo que en el pasado, es el que está en descompresión, está reconsolidado. Son OCR mayores a 1. Entonces, ¿cuál es la incógnita allí? Saber cuándo es este máximo histórico. Entonces, en su historia, en la historia del suelo, en la historia de formas del suelo, él deja registrado cuánto fue ese máximo que tuvo en el pasado, o que es el máximo que viene hoy también. ¿Sí? En su ADN él queda registrado cuánto es. Ahora vamos a ver cómo llegamos a ese esfuerzo máximo histórico. ¿Sí? Ya copiaron ahí, voy a volver. Bueno, como el suelo aquí se está comprimiendo o se está descomprimiendo, tenemos que considerar cómo es la deformación del suelo, o sea, cómo actúan los esfuerzos causando la deformación. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo le estoy quitando el esfuerzo aquí al suelo. Este suelo está descomprimiéndose, ¿sí? Se está expandiendo. En cambio, este suelo de aquí él se está comprimiendo, se está deformando. ¿Sí? Allá se está expandiendo, acá se está deformando. ¿Ya? Entonces, para que me entiendan, el esfuerzo de preconsolidación es ese esfuerzo tal que yo comprimo el suelo y pasa de descompresión a compresión, nuevamente. ¿Sí lo entienden? Sí. Este suelo aquí se está descomprimiendo, ¿cierto? Está yendo hacia arriba. Él se está descomprimiendo. Siempre con una esponja en su vida con la mano. ¿Qué pasa cuando la aprietan? Se deforma, ¿no? ¿Qué pasa cuando le quitan el esfuerzo? Otra vez se expande, ¿no? Vuelve a su volumen original. Bueno, acá lo mismo. Acá ustedes tienen la esponja que le quitaron el dedo. Entonces está recuperando su volumen, su forma original. Entonces se está descomprimiendo, está yendo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo de preconsolidación? Es el esfuerzo que yo le aplico a la esponja para que se me deje de expandir y para que otra vez se comprima. Entonces es un punto, ¿sí? Es un punto de inflexión, donde el suelo pasa a descomprimirse, ¿sí? A volverse a comprimir. ¿Ya? Entonces aquí se está descomprimiendo. Entonces ustedes dicen, yo quiero volverlo a comprimir. ¿Sí? Entonces para volverlo a comprimir, ¿qué tienen que volver a hacer? Colocarle cuánto. Rellenar otra vez con el mismo suelo común, una masa igual a esta. ¿Sí? Entonces el esfuerzo de preconsolidación es el esfuerzo que realiza esta masa para que él deje de comprimirse y otra vez vuelva a comprimirse. Ese es el esfuerzo de preconsolidación. Entonces cuando ustedes le colocan esa misma masa que tuvo en el pasado, ¿cuánto es el esfuerzo? El máximo que tuvo, porque lo volví a colocar en esta fase de hace 500 años. Entonces aquí pasa de comprimirse a otra vez comprimirse. Y allá de estar reconsolidado y pasa a estar normalmente consolidado. Entonces ese esfuerzo de preconsolidación es el esfuerzo en que yo le coloco al suelo y deja de comprimirse y otra vez vuelve a comprimirse. ¿Ya? Entonces ahora vamos a analizar cómo se causan esas deformaciones. ¿Sí? Porque hay diferentes tipos de deformaciones en el suelo. Me voy a borrar acá. Voy a borrar. Porque más espacio te va a quedar. ¿Tienes pareja ya? Solo. Que son impares, tenemos que individual.
Bueno, las deformaciones en el suelo. Las deformaciones son causadas por un incremento en los esfuerzos efectivos, son causadas por sobrecarga. ¿Sí? Son causadas por sobrecarga, ¿sí? Al momento de los esfuerzos efectivos. Eso es lo que causa las deformaciones. Acá en Montaigne, esas deformaciones le llamamos asentamientos. Asentamientos, son las deformaciones en el suelo. Tenemos tres tipos de asentamientos. Tenemos tres tipos de asentamientos en el suelo. Tenemos asentamientos que se llaman elásticos o inmediatos. Tenemos asentamientos por consolidación primaria y otros por consolidación secundaria. Entonces nosotros tenemos una masa del suelo, aquí y colocamos una sobrecarga. Vamos acá, una sobrecarga. Colocamos una sobrecarga. ¿Qué es lo primero que pasa cuando yo coloco la sobrecarga? El suelo sufre una deformación debido a su elasticidad, ¿no? Entonces ya vimos acá la clase pasada, y vamos a tener estos tipos de comportamiento, o sea que el suelo va a presentar aquí un módulo elástico. O sea que va a haber una fase allí donde va a tener un comportamiento elástico, ¿sí? Entonces va a pasar de esta situación a exageradamente a esta situación, ¿sí? Entonces cuando yo coloco la sobrecarga sobre el suelo, exagerar, entonces por elasticidad el suelo se va a deformar, ¿sí? Se va a deformar. Entonces yo voy a tener aquí unas deformaciones debido a esa elasticidad que él tiene, ¿sí? Entonces esta elasticidad, voy a colocar aquí un medio, esto es lo que llamamos el asentamiento elástico. Entonces depende de qué es asentamiento, depende del módulo de elasticidad del suelo y del coeficiente de Poisson del suelo, porque él hace ese efecto, ¿sí? Entonces está en función del coeficiente de Poisson y del módulo de elasticidad del suelo. Ya saben que esto es una deformación horizontales entre las verticales. En vertical, por aquí hay unas deformaciones horizontales. Entonces depende de esas dos variables. Entonces ustedes colocan la sobrecarga y enseguida aquí se comprime debido a que solo tiene elasticidad y tiene un coeficiente de Poisson. Entonces vamos a tener ahí unos asentamientos por elasticidad o inmediatos, se llaman inmediatos así. Ustedes colocan la sobrecarga y enseguida el suelo se deforma. Entonces, esos son los primeros asentamientos de deformaciones que hay cuando colocan una sobrecarga, ¿sí? Entonces hacia un edificio, colocamos relleno, hacia un terraplén, cualquier estructura que provoque deformación en el suelo. Inmediato, será inmediato. Ahora vienen dos tipos de asentamientos, que son los asentamientos por consolidación. Vamos a definir qué es esa consolidación. La consolidación es el proceso de expulsión de agua de los pasivos. Entonces el suelo tiene que estar saturado. Cuando está saturado, ya tengo acá la fase
fase sólida y el agua, ¿no? Entonces yo aplico aquí ese esfuerzo, yo aplico aquí una sobrecarga sobre el suelo, esta agua comienza a salir de los vacíos, ¿sí? Aquí está lleno de agua. Cuando yo comprimo el suelo, esta agua sale de los vacíos, ¿sí? Sale y pasa de eso a esto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Salió agua. La cantidad de sólidos quedó igual. Y aquí tuvo una disminución de los vacíos debido a la expulsión del agua. Entonces, esta deformación que se da por la expulsión de agua es lo que yo llamo la consolidación primaria, ¿sí? Entonces, expulsión de agua, del agua, de los vacíos, ¿sí? Y un aumento en los esfuerzos efectivos. Entonces hay expulsión de agua en los vacíos y ahí tengo otra deformación, ¿sí? Esta deformación es diferente a esta. Esta es por elasticidad y esta es porque está saliendo agua de los vacíos, o sea, se está reduciendo el volumen. Eso es lo que yo llamo la consolidación primaria, ¿sí? Esta es la consolidación primaria. Entonces, para pasar de esta situación a esta situación, pasan días o años. Entonces, los suelos más incompresibles, ¿no? Demora ahí 1 o 2 semanas para expulsar todo el agua. Hay suelos que pueden tardar hasta más de 20 años expulsando todo el agua de los vacíos. En ese caso, ¿sí? Esa consolidación primaria demora 25 años. 20-25 años. Estoy hablando de arcillas blandas, muy saturadas. Ellas demoran allí bastantes años para expulsar todo el agua. Entonces, esto de aquí puede demorar días, semanas o años, ¿sí? De días, a años. Y esta es la última consolidación, que se llama secundaria. Secundaria. Vamos a decir que esta se da por la reorganización de las partículas. Luego que se acaba la consolidación primaria, ¿sí? Luego que se acaba, se comprime el primer aquí, se forman esos asentamientos elásticos, luego se producen los asentamientos con consolidación primaria, o sea, sale toda el agua y se comprime más el suelo, o sea, se forma más. Luego de la consolidación primaria aparece en algunos casos, no en todos los casos, en algunos casos, en algunos suelos, aparece la consolidación secundaria. ¿Qué pasa aquí? El suelo ya expulsa todo el agua, ya no tiene más agua que expulsar, ¿sí? Entonces aquí las partículas, como aquí hay agua, en los vacíos, aquí hay agua todavía, ¿sí? El agua deja de tener un comportamiento de agua y comienza a tener un comportamiento más como si fuera un aceite o si fuera un material más viscoso en conjunto con las partículas. Entonces ellas comienzan a deslizarse una contra otra y comienzan a reorganizarse dentro del esqueleto del suelo, ¿sí? Entonces ese movimiento hace que ellas vayan reubicándose y vayan, digamos que, quedando una estructura mucho más sólida. Entonces esa reorganización también produce un asentamiento, que es el asentamiento por consolidación secundaria, pero solo aparece luego de la expulsión del agua.
no es un proceso que se dé en conjunto con la consolidación primaria. Primero se da la consolidación primaria y luego la secundaria en algunos tipos de suelos, ¿sí? Entonces esto puede tardar más que años, ¿sí? ¿Sí? Esto puede tardar décadas, más que años. Entonces, ¿dónde está el magnitud? El magnitud, estamos hablando de magnitud, la mayor parte de las deformaciones, ¿sí? Va a estar en los asentamientos elásticos y en los asentamientos con consolidación, ¿sí? Entonces, este va a estar en todos los suelos. Esto en todos los suelos. En todos los suelos van a presentar asentamientos elásticos y equilibrados. Todos van a presentar asentamientos elásticos. El 2 son los suelos compresibles. ¿Cuáles son los suelos compresibles? Aquellos que cuando yo los comprimo expulsan agua, o sea que tienen muy mal drenaje. ¿Cuáles son esos suelos? Son los limos, ¿cierto? Y las arcillas, ¿sí? Los limos y las arcillas son los que van a tener expulsión de agua de los vacíos. Entonces las arenas, ¿por qué no expulsan agua de los vacíos? Porque las arenas drenan el agua, ¿sí? Son buenas drenando. ¿Ya? Entonces apenas usted coloca una sobrecarga y la arena está saturada, ella ni siquiera va a generar exceso de presión de agua, sino que el agua va a salir enseguida. Pero esto que dice que expulsión de agua de los vacíos debido a un momento en el espacio efectivo. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, algunas arcillas muy duras no se comprimen, ¿sí? Algunas arcillas muy duras no se comprimen. Ustedes van a hacer un ensayo con el profesor Rubén acá dentro del día, la semana que viene. Un SPT. Algo así. No. ¿Ah? No. No es con ustedes. Con los de geología. Todavía no geología. ¿Es con los de geología? Sí. Ah, bueno, entonces algunas arcillas muy duras no se comprimen, o sea, no usan agua. Porque son muy rígidas, parecen más una boca blanca. Entonces no pueden usar agua. Fíjense que esta consolidación primaria no va a aparecer ni siquiera en todos los tipos de suelo. ¿Sí? Y el 3 está solo asociado, ¿sí?, a arcillas blandas. La consolidación secundaria está más asociada a esas arcillas blancas. Entonces, el grueso de los asentamientos está aquí, ¿sí?, y el resto está acá, ¿sí? Entonces no hay que subestimar ni siquiera los secundarios, ¿sí? Ni siquiera los secundarios. Profe, Entonces la sumatoria de los tres del asentamiento total. El asentamiento total se parece igual al asentamiento elástico. Entonces, ¿qué hace? Hay que usar de consolidación primaria y el de consolidación secundaria. Entonces, esta aparece inmediatamente, enseguida. Entonces, aquí hay que esperar un tiempo mayor que 0 y este tiempo mucho mayor que 0 para que aparezca. De las contrarias los test da asentamiento total. Dime qué iba a preguntar. profe, en la consolidación secundaria no se da, o sea, no implica ningún esfuerzo. No. ¿Ah? En la consolidación secundaria no se implica ningún esfuerzo. No. O sea, se da naturalmente.
Exactamente, o sea, con el mismo esfuerzo, sí, hay que colocar aquí localización de las partículas, pero este es bajo, ¿sí? Esto es bajo, un mismo, ¿sí? Esfuerzo efectivo. Si tú le dejas el mismo esfuerzo, y luego que termina de expulsar el agua, ya comienza el suelo a reorganizarse, comienza se forma como un material viscoso y entonces se comienza a reorganizarse las partículas, comienza a encajarse, comienza a disminuir de volumen. Pero son las mismas partículas. Que dijo que la cantidad de agua no se debería reducir al 100%, siempre queda un poco. Y que esa agua dejaba actuar como agua, actuaba como un aceite más viscoso. Como un agua que se convierte, en realidad el suelo se convertía en un material viscoso. El conjunto del suelo porque simplemente porque nosotros la cantidad de agua tiene que reducirse un 50%. No, no hay una cantidad de agua Determinado. determinada. Es más fácil que se vuelva más viscoso, por ejemplo, un suelo que tiene mucha agua. Sí, es mucho más fácil. Que sea compresible. O sea, porque si uno le produce agua, luego el agua se vuelva, el suelo se vuelve viscoso y se reorganiza. ¿Quién más preguntas? Profesor, ¿qué dice ahí? Enseguida. No te pones acá adelante, no te pones allá. La influencia allá. Se robotizó. Y Daniel. ¿Qué dice dónde? ¿Ya leíste? Aquí más que años. Las guardias de cimentaciones van a analizar esos digamos que asentamientos aplicados a la fundación. Entonces aquí vamos a ver cómo se calcula. Cuando lleguen allá a las cimentaciones, conmigo ya tienen que saber cómo se calcula el producto de tiempo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el de producto de consolidación. Vamos a ver el de consolidación. Lo elástico es una sola forma. Bueno, entonces vamos a tomar acá un entrano de suelo
y le vamos a aplicar acá un esfuerzo efectivo, ¿sí? Y esta masa de suelo tiene una relación de vacíos, ¿cierto? Peso específico, una humedad, una gravedad específica. Entonces los asentamientos, en esta consideración lo vamos a medir en relación a la relación de vacíos. Entonces, la relación entre el volumen de vacío y el volumen de sólido. ¿Ok? Tengo aquí un H inicial. Un H inicial. Tengo ahí el esfuerzo efectivo inicial. Entonces, cuando yo aplico la sobrecarga, una sobrecarga en el terreno, ¿listo? Acá tengo el tiempo, vamos a colocar aquí el logaritmo del tiempo. Y aquí voy a colocar las informaciones verticales. ¿Sí? Informaciones verticales y logaritmo del tiempo. Cuando yo coloco Q, ¿sí? Cuando yo coloco Q, el suelo comienza a comprimirse. ¿Sí? Él comienza a comprimirse. Entonces primero tiene una fase así, un poco rectilínea. Luego comienza a salir el agua. Aquí tiene un punto de inflexión y luego esta curva se hace infinita. ¿Sí? Va a pasar eso. ¿Sí? Aquí el logaritmo de t acá va a estar el infinito. ¿Sí? Hacia va a ser infinito. Entonces va a tener estas deformaciones aquí, estas primeras deformaciones van a ser las elásticas. ¿Ya? Estas deformaciones aquí van a ser elásticas. Luego, aquí se van a presentar. Si hago esto aquí, se pone un punto de inflexión, ¿cierto? Aquí en C. Entonces, entre este punto y este punto de inflexión se dan los asentamientos por consolidación primaria y luego de T, ¿sí? Aquí hacia acá, se da la consolidación secundaria. Entonces miren que casi toda la deformación que se produce es debido a la consolidación primaria, la expulsión de agua. Esta línea que habla que es solamente algún tipo de suelo, es donde se da la consolidación secundaria. Entonces, casi todos los asentamientos se dan aquí en la rama de la consolidación primaria. ¿Ok? Aquí. Ahora, yo que necesito saber, aquí en el centro de la masa del suelo, ¿sí? ¿Cuánto es ese esfuerzo máximo que yo tuve? ¿Cuánto es el esfuerzo máximo histórico o el esfuerzo de reconsolidación? ¿Sí? Este esfuerzo de reconsolidación. Porque el esfuerzo de reconsolidación es el que me permite determinar cuánto va a ser la magnitud de los asentamientos, tanto los primarios como los secundarios. El esfuerzo de reconsolidación. ¿Dónde deja él de comprimirse? Comienza a comprimirse nuevamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo este delta de H? ¿Cómo lo calculo? Entonces vamos a hacer aquí el esquema de la consolidación. Yo tengo aquí sólida y la fase de agua, ¿no? Y aquí
tengo H sub 0 en el estrato ese. Entonces estoy colocando todos los sólidos en una parte y todo el agua en otra parte, los vacíos, ¿no? Entonces, como el suelo está saturado, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar que este volumen es 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el volumen de vacíos? ¿Se acuerdan de eso? Volumen de agua. ¿Sí? Esto va a ser igual a N. ¿Sí? Entonces, el volumen total va a ser 1 más S. ¿Ya? O sea, que L va a ser igual al volumen de vacíos. ¿Sí? El volumen de vacíos, L que es. Se lo olvidó. L es el volumen de vacíos entre el volumen de sólidos, ¿no? Entonces estoy haciendo un volumen de sólido igual a 1. Ahora, aplico la sobrecarga acá, aplico la sobrecarga y el agua comienza a salir de los vacíos a lo largo del tiempo. Miren aquí, el agua comienza a salir de los vacíos a lo largo del tiempo. ¿Sí? O sea que toda la información que va a tener métrica va a ser salida de agua. Salida de agua. Y voy a pasar de ese esquema al otro esquema, ¿no? Entonces los sólidos van a quedar igual, ¿sí? A la parte sólida va a quedar igual y parte del agua va a salir. Entonces parte del agua va a salir. Va a quedar agua. Esto va a salir todo el agua de los vacíos, va a salir una parte del agua va a salir. ¿Cuánta agua va a salir? ¿A qué se llega con el exceso de presión de agua? Ustedes tienen la capa, aquí tienen uno, aquí tienen el esfuerzo efectivo. Entonces apenas ustedes coloquen vamos a suponer que tienen el nivel freático acá. Acá colocamos un piezómetro. Llega hasta aquí el piezómetro. Apenas ustedes colocan la sobrecarga, eso no se va a convertir aquí en el incremento de esfuerzo que nosotros vimos. Eso se va a convertir en exceso de presión de agua. Entonces el piezómetro se va a llegar a cargar. ¿Sí? Inmediatamente. O sea, el aumento del sigma se va a producir por la disminución del exceso de presión de agua. ¿Ya? Entonces, como el agua está aquí confinada en el suelo, está comprimida, ella comienza a drenar. A medida que comienza a drenar, este exceso de agua comienza a disminuir, ¿sí? Y cuando esto disminuye aquí, se va convirtiendo en esfuerzo efectivo. O sea, el agua va saliendo y las partículas se van pegando más. Ya sabemos que el esfuerzo efectivo es el esfuerzo integrando la red de grano a grano. Entonces, si va saliendo el agua, esto va aumentando. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se va a dejar de consolidar el suelo? Cuando el nivel del piezómetro pase de aquí a aquí. ¿Ya? Entonces, todo este exceso de presión de agua se va a convertir en esfuerzo efectivo. ¿Sí? Entonces, toda esta agua que sale de aquí es el asentamiento que se produce. Entonces, ¿aquí qué se va a producir? Se va a producir, vamos a colocar aquí un delta de H, que es el asentamiento por consolidación. ¿Sí? El asentamiento por consolidación primaria. Eso va a ser el asentamiento.
conocido que L, ¿cierto?, es igual a volumen de vacíos. Entonces, cualquier variación en el volumen de vacíos, ¿cierto?, va a ser igual a la variación de E. Y eso debemos de tenerlo claro, ¿sí? O sea, como lo que sale es agua, ¿sí?, puede tener una reducción de L, pero L también es igual al volumen de vacío. Entonces, cualquier variación que tenga en E va a ser igual a la deformación de los vacíos, a la variación de los vacíos. ¿Entendieron esto aquí? Entonces, todo el exceso de presión de agua que se produce, cuando vaya saliendo el agua, esto va disminuyendo, ¿sí? Y cuando deje salir todo el agua, ahí se produce todo el asentamiento con consolidación. Ahora, si yo mido la deformación unitaria, si yo mido la deformación unitaria, allí es igual a la deformación unitaria del material. Va a ser la deformación total entre la deformación inicial, ¿no? Va a ser delta de H entre H sub 0, ¿sí? O sea que la deformación unitaria va a ser también igual a la deformación volumétrica, ¿cierto?, sobre el volumen total, ¿correcto? ¿Sí? Volumen total inicial, ¿sí? Pero cualquier deformación volumétrica aquí va a ser igual a la deformación de los vacíos. O sea que delta de E va a ser igual a 1 más C E sub 0. Vamos a colocar aquí el inicial, que es el volumen inicial. ¿Ya? Entonces igualamos aquí las deformaciones unitarias y nos queda que delta de H entre H sub 0 es igual al delta de 1 más C sub 0. O sea que los asentamientos elásticos van a ser, los asentamientos por consolidación secundaria van a ser igual a H sub 0 sobre 1 más C por delta de E. Lo voy a poner aquí en otro color. Por delta de E. Con esta fórmula puede calcular los asentamientos por consolidación. Entonces, H sub 0 lo tengo porque es el estrato del suelo inicial. E sub 0 lo tengo porque es la relación de vacío inicial del suelo. ¿Qué es lo que no conozco? Este sector de aquí, ¿sí? Este sector de aquí. O sea, ¿cuánto es delta de E? ¿Cuánto es delta de E? ¿Cuánto es la variación de los vacíos? Y ese delta de E lo voy a conseguir con un ensayo que se llama ensayo de consolidación unidimensional. Unidimensional. Con drenaje. Entonces, con este ensayo, yo voy a calcular cuánto es delta de E, pero también cuánto es el esfuerzo de reconsolidación. Porque del delta de E va a estar en función del esfuerzo de reconsolidación. Entonces, voy a buscar cuánto es delta de E en ese ensayo. ¿Y qué voy a hacer en ese ensayo? Colocar una muestra del suelo y comprimirla y medir esto que está aquí. Eso es lo que voy a hacer en el ensayo. Vamos a colocar acá el ensayo, aplicar el ensayo que vaya en el laboratorio.
Entonces yo tomo una muestra y la voy a comprimir, voy a medir cuánto es la deformación en el tiempo de la muestra. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde se toma la muestra? La muestra tiene que ser indeformada. De la muestra hallada del suelo indeformado. Porque si yo perturbo la muestra, la deformo, pues ya no voy a medir acercamiento, ¿no? Porque está perturbada. Entonces esa muestra se toma del suelo indeformado. Se talla en un anillo. Entonces toma un anillo circular y se talla allí dentro. Entonces la muestra queda tallada dentro del anillo. Acá de la muestra. Entonces el anillo tiene un volumen, ¿sí? Un volumen definido. El suelo tiene masa, humedad. El suelo tiene humedad. Tiene carga específica. Entonces, con esos datos yo puedo calcular cuánto es el subcero de la muestra. El subcero de la muestra, yo calculo cuánto es. Entonces tengo la muestra, la talla, pesa el anillo antes, pesa el anillo después, toma una pequeña de la parte que quedó tallada, toma para hacer la humedad y para hacer gravedad específica de los sólidos. Y con eso calcula el de la muestra, ¿no? Entonces se lo olvidó, entonces tiene la masa húmeda, ¿sí? La masa seca, la masa de los sólidos, la masa húmeda, uno más la humedad, ¿no? Y tiene la velocidad que va a ser 1 menos el gramo del agua sobre está mal ahí. Ese gramo del agua. Tenemos una velocidad que va a ser el volumen total, esto es el volumen total del volumen de sólido, ¿sí? BD, entonces 1 menos BS sobre B. ¿Sí? 1 menos, entonces esto es RD por el volumen sobre GS, el volumen y volumen se va. Entonces la posibilidad es 1 menos gamma D sobre S gamma del agua. ¿No? Y esto es 1 más C, 1 menos gamma D. Anoten esto que lo van a necesitar para el ensayo. Y con esta ecuación ustedes calculan la relación de evasión inicial de la muestra. Ni siquiera necesitan el volumen del agua. Del molde, ¿sí? Pues se elimina. Pero sí necesitan la altura inicial, ¿sí? La altura inicial. Sí la necesitan. Esta es su cierre. Esta sí la necesitan. Entonces calculamos todo eso de la muestra. Todas las propiedades de la muestra. Que va a estar allí en esa anillo. El anillo está tiene una pared rígida, o sea que horizontalmente no se va a deformar. O sea, todas las deformaciones que va a tener son verticales, se llama unidimensional. ¿Sí? Entonces voy a comprimir, se va a comprimir solamente verticalmente. Horizontal no, porque el anillo hace que no pueda deformarse horizontalmente, solamente vertical. Entonces yo todas las informaciones de la muestra en el anillo y la voy a colocar en el ensayo, ¿sí? Que se llama el edómetro, se llama así, edómetro o consolidómetro. ¿Qué son las momias azules que están allá en el laboratorio? ¿Ustedes las saben cuáles son? Las están a mano izquierda cuando ustedes entran en el lavamanos. Ustedes pasan en la primera salita, así a mano izquierda, hay unas trenzas allí. Eso
son azules. ¿Sí? Sí, cuando Gandhi murió ya estaban ahí. Como de 1920. Sí, esa tiene como 50 años. Esa máquina, por ahí. Yo la uso. No, yo no estoy acá. Bueno, se coloca en el consolidómetro o en el edómetro. Voy a buscar acá. Entonces ya obtuvimos allí todas las propiedades de la muestra. Entonces se talla la muestra, se pesa, se mide la humedad, se mira la gravedad específica y se calcula cuánto es la relación de vacío inicial. ¿Ya? Se calcula cuánto es la relación de vacío inicial. De paso seguido se coloca la muestra en el edómetro. Vamos a un esquema del edómetro. Entonces es como si fuera un recipiente, ¿sí? Cilíndrico, un recipiente. Es un recipiente cilíndrico, ¿ya? Así, un recipiente. Más o menos mide como 10 centímetros de diámetro, es chiquitita, ¿no? Entonces estas muestras hay de 5 centímetros y hay de 10. Y el espesor es más o menos de 2 centímetros. ¿Sí? La muestra. Hay de 5 y hay de como de 7 y de 10. De diferente diámetro. Entonces, entre menos diámetro tengan, ustedes pueden colocar más esfuerzo, ¿no? Colocan una carga, la tienen más larga, entre menor área, mayor esfuerzo. Entonces, las muestras que son más pequeñitas es cuando uno va a utilizar un esfuerzo bastante grande. Bueno, entonces está aquí el recipiente, ¿no? Un recipiente cilíndrico. Entonces, este recipiente aquí tiene una base. Tiene una basecita aquí. ¿Sí? Tiene una basecita. Y encima de la base hay una piedra porosa. Algunos traen la piedra porosa, otros no. Yo creo que los que están acá no traen. Hay una piedra porosa. Y encima se coloca el anillo. Se coloca la muestra. Entonces acá se coloca el anillo. Entonces el anillo queda aquí. Queda aquí. ¿Sí? Acá queda la muestra. Acá adentro. Ahí queda el anillo. Y arriba también va piedra porosa. Aquí va una piedra porosa. Hay unos que solamente traen una piedra porosa, hay unos que traen dos. ¿Sí? Y encima de la piedra va la encabezada, una cabecita así, que entonces se le aplica el esfuerzo. Entonces, una cabecita. Aquí tiene una curva así. Entonces ahí es que va el pistón donde se le aplica la carga. Entonces aquí va el pistón donde se le aplica la carga. ¿Ya? ¿Se entendieron el esquema? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí se tiene como es saturado. Saturado se llena de agua. Se llena de agua acá.
que allá hay dos formas de aplicar la carga. Una es mediante una palanca. Entonces tienen la caja acá, ¿sí? Y aquí hay una palanca. Hay una masa y aquí hay una base. Sí, hay unas pesas de que hay ahí abajo en el laboratorio, ¿sí? Entonces se colocan aquí, ¿sí? Se colocan aquí. Aquí hay una carga. Aquí hay un brazo aplicado y entonces viene la carga, ¿sí? Es una balanza. Sí, una palanca, ¿qué? Una balanza, una palanca. Entonces la sobrecarga se puede aplicar con una palanca o se puede colocar con un sistema automático, o sea, con un gato también. Las que están en el laboratorio se colocan con palanca. Ya tienen un brazo y se le coloca la masa acá debajo. Entonces, ya tenemos los datos de la muestra, se armó el edómetro, ¿sí? ¿Y ahora qué? Le vamos a colocar la carga. ¿Sí? Le vamos a colocar la carga. Ya que puedo comenzar. A la plata. Bueno, entonces hay una secuencia. Entonces se coloca acá en la palanca. Voy a colocar otra vez la muestra acá. Entonces aquí colocan 1 kilo, la masita de 1 kilo, sobre la muestra, ¿sí? Y se registra. Me faltó algo muy importante aquí. Aquí va un relojito comparador. ¿Sí? Aquí un reloj comparador para medir la deformación. Reloj. ¿Sí? O deformímetro. ¿Saben cuál es, verdad? ¿Saben cuál es? No. Es un aparatito que es así. Aquí tiene una puntita. En serio no saben cómo un reloj comparador. Y en física no se los muestran. ¿Y qué ven en física? La bolita que está dividida en tiempo y la velocidad. ¿Ah? No. ¿Qué miden en física? La bolita es la rampa. La bolita de cristal es la rampa. ¿Ah? Eso es lo que miden en física. Bueno, esta de esa punta es más pequeñita.
de los tiempos. Bueno, entonces, el reloj comparador trae dos, trae como que, trae dos, o sea, dos sistemas de agujas. Trae uno acá, pequeñito, trae una agujita acá, ¿sí? Y acá hay otro sistema, o sea, acá hay otra escala, aquí hay una escala, y acá afuera hay otra agujita, ¿sí? Son dos agujitas. Entonces la agujita de adentro se mide, ¿sí? Cada milímetro, ¿sí? 1 milímetro. Entonces si la agujita está entre 1 y 2, quiere decir que la medida es entre 1 y 2 milímetros. Si está un poquito más de 2, es 2 y algo. Y la agujita mayor te mide 0.01 milímetros. Esta agujita de acá. Ya. O sea que si ustedes miden nada adentro, por ejemplo, la aguja está, por ejemplo, entre 3 y 4, ustedes dicen, está más o menos 3 puntos y algo, ¿no? Entonces miren en nada afuera, por ejemplo, les apunta acá, por ejemplo, 45, aquí. Entonces dice 3 puntos, como no lleva 4, entonces 45 milímetros, ¿ya? Hay unas que vienen para 0.1 milímetros, pero generalmente es para 0.01 milímetros, ¿sí? Entonces, si ustedes echan esto para acá arriba, la agujita se mueve. Si echan esto para acá abajo, la agujita, ¿sí? ¿No? Pero ¿dónde se pone la punta esa? La puntita va aquí. Si no cae, se los estoy. Que no me acaba el relojito. O también puede ser con un LVDT. No vean que tampoco saben qué es. Hay sesión de física y pinchar. Fuertes declaraciones. O si no, se coloca un LVDT. ¿Qué es un LVDT? Es un instrumento para medir deformación mediante resistividad eléctrica. Entonces fíjense que es como un cilindrito, o sea, como un cilindro hueco, y por dentro hay un palito, ¿no? Y ese palito se mueve hacia arriba y hacia abajo, como esto. ¿Ya? Entonces, si se mueve el palito hacia arriba, se deforma. Si lo mide hacia abajo también. ¿Ya? Se mueve, ¿no? ¿Sí lo entienden? La agujita, es una agujita que entra y sale, ¿ya? Entonces aquí se está comprimiendo el suelo, esta agujita va saliendo, ¿cierto? Entonces aquí entre la agujita y ese cilindro se genera, ¿sí?, una resistividad eléctrica, ¿ya? Y esa resistividad viene y se manda a deformación, se convierte a deformación con una constante de calibración, ¿ya? Así funciona. En cambio, este es mecánico y este es digital. Entonces, estas medidas mecánicas análogas. Este es análogo y este es digital. ¿Sí? LVDT. Allá en el laboratorio, ya que vayan allá, dicen al señor Juan, me muestra un LVDT. Y en la prensa de posición el ensayo de concreto tiene LVDT. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? Está en la base de la caja de compresión, ¿no? Aquí hay un platón, aquí, y aquí debajo está la aguja del LVDT, está debajo. Entonces cuando se va deformando acá la muestra de concreto, y cuando lo están comprimiendo, esta agujita va saliendo, entonces está midiendo la deformación. Entonces la celda de carga te mide la fuerza y esto te mide la deformación. Entonces aquí en el ensayo de consolidación, acá mides P entre A, te da esfuerzo, y con el reloj o con el LVDT mides la deformación. Está haciendo el trabajo profesor de física. ¿Y qué dan en física eléctrica? Física mecánica, física
¿Qué física ustedes dicen? Todavía es el lanzamiento del proyectil. ¿Todavía? Se llama una bolita de esa que son como de plástico. Y pega la así. Bueno, vamos a continuar acá. Pero ya saben cómo se mide la deformación. Sí, sí. Con el relojito o con el LDBDP. En el laboratorio con el relojito. Ya saben cómo se mide. Pero ahora ya los técnicos le ayudan a nada. Entonces, más o menos aplica 1 kilo, ¿sí?, que genere esa carga. Entonces, en el laboratorio, cuando coloquen la masa, ¿cierto? También ese peso tiene que dividir entre el área de la muestra. La palanca, el paso de la palanca tiene el sistema de que si ustedes colocan 1 kilo en la palanca, acá generalmente están aplicando 10 kilos, ¿sí? Si ustedes colocan 4 kilos en la palanca, acá se está aplicando 40 kilos. Si colocan 10 kilos en la palanca, acá se están aplicando 100 kilos y dividen entre el área, y eso les da el esfuerzo. Entonces se aplica la primera carga, ¿sí? Entonces se aplica la primera carga. Voy a hacer el esquemita aquí porque después, entonces acá se aplica, aquí se aplica la primera carga, allí, sobre la muestra. Y se registra la deformación en el tiempo. ¿Sí? La deformación en el tiempo. Y ustedes van a tener esta curva. Vamos a tener la curva tiempo. Vamos a colocar ahora mismo el tiempo y acá van a tener deformación vertical. Milímetros y acá el tiempo en días. Y van a tener esta curvita aquí, así. ¿Ya? Van a tener esta curvita aquí. Aunque no les va a quedar así perfecto, ustedes van a tomar estos puntos acá. Bueno, cada cuando se toman las medidas, se dobla el tiempo. Entonces comienza 1 minuto por segundo, ¿no? El primer minuto a cada 10 segundos. Entonces, de 4 a 2 minutos, a los 4, a los 8, a los 16, ¿sí? 32 minutos. Después, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 horas. Y la última se toma a las 24 horas. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuánto tiempo se deja un día? ¿Sí? Durante un día. Entonces el objetivo es medir o llegar a este punto de inflexión aquí. Ese es el objetivo, llegar a este tema. O sea, la consolidación primaria. Ese es el objetivo. Si yo tuviera una máquina automática y me fuera midiendo esto en tiempo real, más o menos, no sé, 5 o 4 horas después, ella me avisa cuándo se acaba la consolidación primaria. En el caso, como el ensayo es análogo, se deja un día. Entonces, en un día ya sabemos que pasó a la consolidación primaria, por lo menos. ¿Ya? Y ahí hacemos. Y aquí tenemos vamos a colocar aquí. Vamos a colocar aquí, construimos un delta de H1. ¿Sí? Construimos ese delta de H1 con esa primera carga que yo apliqué, ese delta de H1. Ahora con ese delta de H1, empezamos a colocar aquí.
Entonces, inicialmente la muestra tiene sólido, agua, ¿no? Se puede demostrar que la altura del sólido es igual a la masa del sólido, ¿sí? Que se llama el agua por el área de la sección transversal de la muestra. ¿Sí? Porque el área de la sección transversal de la muestra. Entonces aquí la altura de vacío va a ser la altura inicial, ¿cierto? Menos la altura de los sólidos. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular aquí. Le sucede como HB entre HS. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularía el S1? La relación de vacíos 1. Entonces, la relación de vacíos 1 va a ser la relación de vacíos inicial. ¿Ya se acabó? Nos faltan 10 minutos. La relación de vacíos inicial menos, como esto se va a deformar aquí, yo voy a tener un delta de H1, ¿sí? Menos delta de H1 entre la altura de sólido. ¿Por qué delta de H1? Porque esto es un delta de E1, ¿no? O sea, lo que salió de aquí fue vacío, ¿ya? Entonces yo voy a tener esto acá así. Entonces tengo la relación de vacíos 1 de la primera sobrecarga que yo coloqué, ¿sí? Que yo coloqué. Entonces colocó esa sobrecarga, ¿ya? Durante 24 horas. Y la ingresa al SUPE y determiné el E1. Entonces, paso 4. Doblar el P anterior, ¿sí? Y registrar la deformación vertical en 24 horas. Entonces yo voy a tener aquí deformación vertical, ¿cierto? Aquí el logaritmo del tiempo. Y aquí voy a obtener un delta de H2, ¿no? Con la segunda sobrecarga, va a ser más o menos 6.2 kilopascal, ¿sí? Más o menos con sobrecarga. Y aquí voy a tener el 2, que va a ser el E1 anterior menos el delta de H2 sobre la altura de los sólidos. Y así lo voy a hacer para las siguientes sobrecargas, ¿sí? Entonces lo voy a hacer para 12.5, ¿sí? Entonces hacer lo mismo con un esfuerzo de 12.5, 25, 50, 100, 200, 400 kilopascal. Entonces, ¿cuántos días voy a hacer en la carga? Entonces tenemos un día, 2 días, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días. ¿Sí? Porque a cada 24 horas yo le tengo que cambiar la carga, ¿no? Entonces le doblo el anterior. ¿Sí? Y voy por allá. ¿Se entendieron? Entonces, cada sobrecarga lo voy midiendo cuánto es el delta de H en el tiempo y el E correspondiente. ¿Sí? Bueno, entonces yo tengo acá vamos a suponer para la primera sobrecarga yo voy a tener un S1, ¿sí? Yo voy a tener un S1 y voy a tener esta que utiliza aquí, ¿no? Depende del tiempo. Y aquí voy a tener un delta de H1. Entonces para el
esfuerzo 2, yo voy a tener un E2, yo voy a tener esta curva, ¿cierto? Acá voy a tener un delta de H2. Para la tercera, yo voy a tener un E3, yo voy a tener un T, delta de H3, ¿cierto? O sea, porque el esfuerzo N, yo voy a tener una relacionación N y voy a tener acá delta de HN, ¿sí? Para cada día de ensayo. Y miren que tengo aquí la variable tiempo. Yo voy a hacer una curva que voy a hacer lo siguiente. Acá voy a colocar el logaritmo del esfuerzo efectivo y acá voy a colocar relación de vacío. O sea, voy a relacionar cuánto fue el que se produjo con cada esfuerzo que yo coloqué sobre la muestra. Entonces, el primero es el S0, que fue el inicial, ¿no? Luego le coloqué un sigma 1, ¿sí? Que produjo un E por aquí. Luego le apliqué un sigma 2, otro 3 por aquí, luego un sigma 3, otro por aquí, luego un sigma N, ¿sí? Y obtengo esta curva, ¿no? Entonces, en esta curva le voy a llamar la curva de consolidación. ¿Sí? Y es independiente del tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan de lo que estaba buscando? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Delta de E para calcular los asentamientos, ¿no? Calcular el delta de H. ¿Se acuerdan cuánto es? H es un 0, 1 más C por el delta de E. Entonces, de esta curva de consolidación, yo voy a sacar cuánto es el delta de E para calcular el asentamiento. Entonces, tengo que hacer todo el ensayo, crear la curva de consolidación para sacar cuánto es el delta de E. Entonces, ahora voy a hacer el logaritmo del esfuerzo contra E. A la vez así es para explicar. Pero más o menos en escala natural, la voy a hacer en escala ¿dónde está él? Allá le dicen escala logarítmica. Me faltan 5. Sí. Aquí voy a tener sigma, logaritmo de sigma, ¿no? En escala natural me va a dar así, ¿sí? En escala logarítmica me va a dar algo así. Entonces miren aquí. Aquí esta parte se llama la rama Birning. Esta de aquí se llama rama de descompresión. Y este punto de inflexión que está allí, este puntito aquí, es el esfuerzo de preconsolidación. Entonces, es el punto, es el esfuerzo en que el suelo cambia de una fase de descompresión a una fase de compresión. ¿Ya? ¿Sí? O está en descompresión o está en compresión. Entonces, si el suelo hoy, el máximo histórico hoy es el máximo, que es el de hoy es el máximo histórico, quiere decir que hoy estoy aquí cerca, porque el de hoy es el mismo que el actual. Entonces, cuando yo aplique la sobrecarga, los asentamientos que voy a obtener van a ser en la rama virgen. ¿Ya? Si yo estoy hoy aquí parado, o sea, si mi esfuerzo hoy geostático es menor que ese máximo histórico, estoy en la rama de compresión, ¿sí? Entonces, cuando yo le aplico la sobrecarga al suelo, yo puedo moverme hasta aquí, ¿cierto? O hasta aquí. O si es una sobrecarga muy
y yo construyo la estructura y paso aquí, luego aquí, este final va a ser el nuevo esfuerzo de preconsolidación del suelo, porque fue el máximo que le estoy colocando. Vamos a dejar hasta allí la clase que viene.